Cuando se trata de almacenar información en el dispositivo, Android tiene una serie de APIs que nos permiten hacerlo de forma muy eficiente dependiendo del tipo de información que queremos almacenar. Podemos utilizar el sistema de archivos, que almacena tanto en la memoria interna como externa. Podemos usar bases de datos para almacenar información estructurada, preferencias de aplicaciones que podemos compartir con otras aplicaciones. En fin, hay una gran diversidad que vamos a ver a continuación. Incluso en algunos casos, esa información persiste incluso cuando borramos la aplicación. Comencemos un poco con la API más conocida en el mundo Java, Kotlin, más allá de Android, que es la API de almacenamiento de archivos o la API de file. Android implementa la API de archivos que ya existe en Java y eso nos permite manipular archivos de cualquier tipo en el dispositivo. Para eso contamos con File Input Stream y File Output Stream, las mismas clases con los mismos métodos que se usan en aplicaciones de escritorio o en aplicaciones de servidor. Ahora, Android nos da algunas ventajas y nos brinda algunas herramientas basadas en el contexto porque el sistema de archivo de Android es muy particular, no es como el de una computadora. Cada aplicación tiene un espacio de trabajo propio en donde puede almacenar información y también tiene un espacio propio de caché para información. En esos espacios que son propios de la aplicación, otras aplicaciones no pueden intervenir, no pueden leer, no pueden escribir, no pueden borrar archivos, ¿sí? Y por eso contamos con algunos métodos en la interfaz de contexto que nos permite obtener el directorio de archivos, el directorio de caché, entre otros. Bueno, ¿cómo podemos usar esta API? Igual que la API de Java, te lo muestro en este ejemplo. Por ejemplo, si vos querés crear un archivo, vas a crearlo utilizando la clase file, pero el primer parámetro que le vamos a pasar, ese que se llama filesdir, es un atributo de la clase context de Android que indica que ese archivo se va a guardar dentro del directorio de la propia aplicación, que varía dependiendo de cada una de las aplicaciones. El resto es todo igual que en Java estándar, ¿sí? Podemos preguntar si el archivo existe, si es un archivo. Por ejemplo, podemos invocar el método delete para borrarlo. Podemos preguntar si es un directorio. Eso exactamente igual. Y lo mismo sucede si, por ejemplo, queremos escribir en el archivo o queremos leer utilizando los input y output stream. Podemos llamar a OpenFileInput o OpenFileOutput para escribir, que son métodos que existen dentro de los contextos y a los que solo le tenemos que pasar el nombre del archivo. Y ellos ya resuelven cómo ir a localizar el archivo al sistema de archivos y traerlo, tanto para leerlo como para escribir. Eso exactamente igual. Las únicas particularidades, como te comentaba antes, es que si queremos escribir o leer del sistema de archivos interno, podemos llamar a filesdir, que es una propiedad de context, y en el externo llamamos a externa filesdir. Y lo mismo sucede con la caché. Diferencia entre filesdir y cachedir, por ejemplo, o sea, entre files y caché, es que el usuario puede entrar al sistema operativo, al apartado de configuración, y borrar la caché de una aplicación, pero no puede borrar los archivos de una aplicación. Porque en la caché es donde nosotros guardamos archivos temporales, archivos de procesamiento, que bien lo podemos borrar nosotros o lo puede borrar el usuario si quiere liberar espacio. Pero el directorio de archivos, el filesdir, es de almacenamiento permanente. El otro mecanismo con el que contamos es Preferences, o las preferencias. Esto es muy típico de Android, ¿sí? Es un sistema de almacenamientos muy sencillo, donde guardamos información con el mecanismo de clave-valor. O sea, un identificador para la información que queremos guardar y después la información, que pueden ser tipos básicos o no. Strings, enteros, booleanos, números flotantes, lo que sea. Esto se puede implementar con la API de archivos, pero nosotros tendríamos que tomarnos el trabajo de definir un formato para el archivo y hacer esa gestión. En cambio, Android lo que nos permite es, a través de la API de preferencias o de Share Preferences, montar todo un sistema de almacenamiento de clave valor sobre un archivo. El archivo existe, pero nosotros ya no lo gestionamos, lo cual hace el trabajo mucho más simple y mucho más eficiente. Para eso tenemos dos tipos de preferencias. Las preferencias compartidas, Share Preferences, que se pueden leer y escribir desde cualquier contexto de la aplicación, o
las preferencias que están vinculadas a una activity en particular, ¿sí? Esas preferencias que están vinculadas a una activity se van a leer y escribir dentro de esa activity, y cuando nos vayamos de la activity y volvamos se van a recuperar, pero le pertenecen a la activity, no podemos gestionarla desde otro sitio. Ahora, si nosotros quisiéramos preferencias que podamos, por ejemplo, escribir en una activity y leer en un servicio, tendríamos que usar Shared Preferences. Un ejemplo de esto es el que les presento a continuación. Si quisiéramos obtener el objeto que nos permite manipular las preferencias, podríamos desde cualquier contexto llamar a getSharedPreferences. Lo que vamos a pasarle son dos parámetros, un nombre y un modo. El único modo permitido en las últimas versiones de Android es modo privado, ¿sí? Así que es casi trivial usarlo, ponerlo o no. Pero lo que es importante es el nombre. Ese nombre de las preferencias define el nombre del archivo que después va a estar utilizando Android, y es la referencia que nosotros tenemos para invocar esas preferencias desde cualquier contexto. Una vez que tenemos un objeto del tipo preferences, para poder escribir vamos a tener que invocar a un editor. Solo cuando tengamos un editor, con el método edit, vamos a poder utilizar cualquier operación de put, de agregar un par clave-valor. Y una vez que agreguemos todos los pares clave-valor que queremos, con el método apply le indicamos a la clase que puede persistirlo en memoria. Ahora, si quisiéramos leer, es un poco más sencillo, no necesitamos ni edit ni apply. Simplemente con el objeto preferences podemos hacer un get utilizando el tipo de objeto que queremos obtener. En este caso, como tenemos un put boolean que pone un booleano que puede ser true o false, también vamos a tener un get boolean que puede obtener un valor booleano. Y en cualquiera de los dos casos, ese valor se identifica por una clave. En el caso del get, existe además un valor por defecto, porque a la hora de obtener un valor por clave, nosotros no sabemos si la clave existe o no en el sistema de almacenamiento. Entonces podemos indicar un valor por defecto que nos será devuelto si a la hora de buscar la preferencia, esa preferencia no existe. Otro mecanismo son las bases de datos. A diferencia de las preferencias que nos permiten guardar información en el formato clave-valor o los archivos, las bases de datos nos permiten manipular información estructurada de una forma muy eficiente, no solo para almacenarla, sino lo más importante, para recuperarla. Es decir, a nosotros nos interesa guardar muchos registros que tengan todos una misma estructura y después poder manipular esos registros o buscar en esa base de registros por alguna propiedad en particular. Esto en Android se puede hacer de dos formas. Una usando el motor de base de datos SQLite que está incorporado, y otro es usando una biblioteca que se llama Jetpack Room que utiliza por debajo SQLite. La idea de utilizar Room y no usar SQLite es que Room es una API de más alto nivel, por lo cual nos evita tener que manipular directamente SQLite y nos provee de funciones de muy alto nivel que nos hace más fácil el almacenamiento y manipulación de esos archivos, ¿sí? De esas entidades, perdón. Nos da una capa de abstracción. ¿Cómo es esta interacción entre Room y la base de datos? Bueno, básicamente nosotros vamos a tener nuestra aplicación aquí en gris y vamos a tener tres objetos claves. Vamos a tener las entidades, que son los objetos que queremos manipular y representar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo tenemos una base de datos de partidos de fútbol, las entidades van a ser los partidos. Esos partidos podrán tener otras entidades como equipos, como resultados, como estadísticas, ¿sí? Pero son entidades que se pueden manipular y que sirven a nuestro programa. Después vamos a tener unas clases que vamos a llamar DAOs, o interfaces que vamos a llamar DAOs, ¿sí? Que nos permiten acceder a la base de datos con distintas consultas para obtener o insertar esas entidades. Es como un intermediario entre la base de datos y nuestro programa. Y luego vamos a tener la base de datos en sí, ¿sí? Que por detrás va a estar utilizando SQLite. Estos son más o menos los componentes que tienen. Ahora, ¿cómo estos componentes se llevan a la práctica? ¿Cómo lo implementamos? Bueno, lo bueno de Room es que nos permite usar anotaciones sobre nuestras clases, sobre nuestras interfaces. Nos permiten anotar
qué tipo de entidad queremos o qué tipo de propiedades queremos, si queremos crear un DAO, si queremos crear una base de datos, nos permiten vincular a esas clases o interfaces con la API de Room de una forma clara. Entonces, vamos a ponerlo de forma más sencilla. Si yo quiero crear un objeto persona, una entidad persona, que tenga un identificador, un nombre, un apellido, un mail de contacto, por ejemplo, a esa clase le voy a agregar ciertas anotaciones a la clase y a los atributos para que la API de Room entienda que tiene que generar un vínculo entre esa entidad y una tabla, y entre los atributos de esa entidad y las columnas de la tabla. Entonces, por ejemplo, para generar una entidad yo la voy a anotar con @entity y a cada una de las columnas las voy a anotar con @column. En el caso que yo tenga una clave primaria, que siempre es importante tener en una base de datos, yo a esa columna la voy a anotar con @primaryKey. De esa forma, Room, cuando inspeccione la clase, va a saber que ese identificador lo tiene que marcar como clave primaria en la base de datos. También es muy importante que, por una cuestión de organización, las clases que son del tipo entidad solemos ponerla en un package que se llame model o entity. Ahora, eso es la entidad. Por otro lado, necesitamos el DAO, que es lo que nos permite interactuar entre la base de datos y la entidad. A esa interfaz la vamos a anotar con @DAO. ¿Qué significa que es una interfaz? Que los métodos no tienen implementación, son simplemente declarativos, exponen una API. ¿Y cómo puede ser que nosotros tengamos métodos que exponen una API? ¿Quién los implementa? Bueno, lo va a implementar Room, ¿sí? Room va a analizar esta interfaz que anotamos con DAO, va a buscar operaciones que tengan la anotación @delete, @insert, @query, y va a hacer el mapeo entre las queries que necesita la interfaz y lo que tiene que devolver esa interfaz. Por ejemplo, aquí tenemos una que es getAll, que ejecuta una query y que selecciona de la base de datos persona todo. Una cosa muy importante, la tabla persona. Una cosa muy importante, el nombre de la clase está representado por el nombre de la tabla. O sea que si defino una clase se llama persona, la tabla también se llama persona. Entonces acá estamos haciendo un select de todas las personas. Tenemos otro método, por ejemplo, getById, que nos permite hacer un select, pero que el parámetro que estamos pasando, que es ID, sea parte de la consulta, y también podemos insertar y borrar. En el caso de insertar y borrar, son anotaciones mucho más simples, porque no necesito una query para poder insertar. Solo pasándole el objeto, Room va a saber cómo tiene que mapear ese objeto con la tabla. La tercera parte es la base de datos. En este caso puntual, vamos a también crear una clase, pero va a ser una clase abstracta, que va a extender de Room Database, y que a esa clase le vamos a indicar por anotación cuáles son las entidades que tiene que mapear, que tiene que buscar y generar ese mapping entre entidad y tabla. Y esa clase nos va a dar un método que nos permita obtener el DAO. Pero si se fijan bien, en este escenario nunca hicimos una implementación, nunca escribimos código para acceder a la base de datos. Son interfaces o clases abstractas que tienen anotaciones. Todo el trabajo lo hace Room, no lo hacemos nosotros. Nuestro trabajo es declarativo. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo lo ponemos en marcha? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Primero necesitamos obtener una instancia de la base de datos. Para obtener esa instancia de la base de datos, a Room le vamos a pedir un Database Builder que va a construir una base de datos, y para eso necesita el contexto, la referencia a nuestra clase base de datos, o App Database en este caso, y el nombre que queremos darle a esa base de datos, ¿sí? Y una vez que tenemos esa instancia y la buildeamos, ya podemos acceder a una instancia de base de datos que nos permite obtener los DAOs que necesitamos. O sea, vamos a obtener una instancia de esta clase. Y esta clase, por ejemplo en este caso, tiene un persona DAO que nos devuelve el DAO. ¿Qué podemos hacer con ese DAO? Bueno, con el DAO interactuamos utilizando entidades con la clase. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle al DAO que nos devuelva todos los registros que tiene. Por ejemplo, con el método getAll, que aquí lo estamos usando,
y aquí lo estamos definiendo. Una vez que tengo el método getAll, lo que voy a tener es una lista de personas. Y ya son entidades que puedo manipular. Por ejemplo, podría iterar sobre esa lista e ir imprimiendo registros de el identificador, el nombre, el apellido y, por ejemplo, si tiene mail. ¿Sí? El resultado de esta ejecución, por ejemplo, este print personas, lo podemos ver aquí abajo, que dice a modo informativo, el ID es 1, se llama Ezequiel Aceto, tiene mail y dice true. ¿Sí? Ahora, este resultado sucedió porque en algún otro lugar del código yo también usé la base de datos y usé el DAO, pero para hacer otra cosa. Lo usé para insertar registros. En este caso, también obteniendo el DAO, puedo llamar al método insertAll que definimos aquí y que recibe una lista de personas e insertar una persona con estos datos. ¿Sí? Entonces, básicamente, utilizar una base de datos estructurado con Room es muy sencillo porque tenemos nuestras entidades bien definidas, que es lo que vamos a utilizar. Definir el DAO es muy sencillo porque es simplemente una interfaz con las operaciones que necesitamos, y la clase de base de datos que solo tiene la referencia a la clase que queremos mapear con la tabla y a la función que nos permite obtener un DAO. Y con eso cubrimos todas las necesidades. Ahora, para que esta magia suceda, tenemos que hacer algunas cositas más. En primer lugar, Room es una biblioteca externa a Android, no forma parte del SDK, aunque la proporciona Google a través del proyecto Jetpack, es externa, por lo cual tenemos que declararla en nuestro archivo Grail, que lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, declaramos a Room como una dependencia de nuestro proyecto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estoy obteniendo esta versión de Room, que es la 2.4.3, y estoy obteniendo la implementación de Room más las anotaciones y algunos preprocesadores que me permiten manipular y utilizar las anotaciones. ¿Sí? Si quieren más información, sobre el final hay un apartado donde tienen la referencia a la biblioteca de Room, o en el enlace de aquí abajo pueden acceder a la de especificación de Room, a la API y el montón de utilidades que tiene esta biblioteca, que esta es solo una partecita así.